es el evangelismo. ¿Qué rol tengo yo dentro de lo que es compartir la buena noticia? Pues yo soy el evangelizador. Sí, usted y yo, la iglesia. El evangelizador no es solamente el pastor. El evangelizador no es solamente el líder de evangelismo, el líder de misiones. El evangelizador no es solamente el que conoce a profundidad las escrituras y estudia teología. No, el evangelizador es la iglesia. Y un evangelizador es alguien que se convierte en el vínculo del amor de Dios. Es alguien que va a compartir el amor de Dios, acompañando a las personas que son evangelizadas para que puedan tener un encuentro con nuestro Padre. Entiéndalo. Usted y yo somos el vínculo de amor de Dios que necesita a alguien que vive en desesperanza. Usted y yo somos el vínculo del amor de Dios que necesita a alguien que vive en dolor, que necesita a alguien que vive en pecado, que necesita a alguien que vive atrapado en sus pensamientos depresivos, atrapado en una vida cotidiana que ha sido muy esforzosa para él. Usted y yo somos ¿qué? Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Usted y yo somos el vínculo del amor de Dios para alguien que necesita conocer la esperanza. ¿Por qué entonces yo debo evangelizar? ¿Por qué entonces yo debo evangelizar? Lo mencionaron al comienzo, el libro de Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19, cuando Jesucristo está comisionando y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué yo evangelizo? Porque cuando la iglesia se involucra en la misión de Dios, se convierte en una oportunidad para que Dios mismo sea glorificado. Yo evangelizo porque es la misión de la iglesia. Y cuando la iglesia trabaja a favor de la misión de Dios, Dios mismo será glorificado. Yo evangelizo, ¿por qué? Porque es una ordenanza de Dios. Es una ordenanza de Dios. Yo evangelizo porque es el medio por el cual nuestras congregaciones numéricamente van a crecer. No existe otra forma de que nuestras congregaciones, nuestras comunidades de fe puedan crecer que no sea por medio del evangelismo, que no sea por medio de la misión de la iglesia. Y a veces nosotros, yo quiero que entendamos esto, porque a veces nosotros pensamos, pero es que el libro de los Hechos dice que el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. Y sí, nosotros oramos para que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Pero antes de que Dios añadiese a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿sabe lo que hacía la iglesia? Compartía lo que tenía con los pobres, compartían lo que tenían con las viudas, compartían con lo que tenían con las personas que vivían en desesperanza y se ganaban el favor del pueblo. Por lo tanto, cuando cumplimos con la misión de Dios, con un corazón genuino, nos ganamos el corazón del pueblo. Y el pueblo entonces va a ver a la iglesia como una comunidad de esperanza. Va a ver a la iglesia como una comunidad de gracia, como una comunidad que sabe dar por gracia lo que por gracia ha recibido. ¿Por qué yo evangelizo? Yo evangelizo simplemente por amor. Porque si Cristo lo hizo por amor, yo lo hago por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Cristo lo hizo por amor, yo lo hago por amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, simplemente por amor. Yo evangelizo porque es el medio para que la obra de Cristo pueda ser expandida sobre la tierra, sobre mi comunidad, sobre mi vecindario, sobre la calle en la que yo vivo, sobre mi trabajo. La forma de que el evangelio pueda ser expandido y extendido es a través de una iglesia que alza su voz de múltiples formas. No tiene que ser con un micrófono,
alza su voz de múltiples formas para anunciar la verdad del evangelio. Evangelizo porque es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Evangelizo porque Dios mismo lo ordenó. Evangelizo porque es el medio para el crecimiento de la iglesia. Evangelizo puramente por amor y evangelizo para extender la obra de Cristo en medio de la faz de la tierra. A ver, alguien que me diga si tienen la valentía, ¿cuál es la herramienta principal que nosotros utilizamos para evangelizar? ¿Cuál es la herramienta principal del evangelizador? ¿Cuál es? Alguien que se atreva a levantar su mano, encender su micrófono y contestar la pregunta. Muy bien, escribieron la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra del Señor. Es nuestra herramienta principal. Ahora bien, yo tengo una responsabilidad con la palabra. Antes de yo salir a compartir la palabra, yo tengo una responsabilidad con la palabra. Yo tengo la responsabilidad de estudiarla. Yo tengo la responsabilidad de creerla. Yo tengo la responsabilidad de experimentarla. Y después de estudiarla, creerla y experimentarla, entonces transmito el mensaje. Primero tengo que estudiarla, luego tengo que creerla y luego tengo que vivirla. Tengo que estudiarla porque yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco. Yo no puedo dar algo que yo no tengo. Entonces, el problema es que en ocasiones tenemos iglesia hablando de Jesús, pero que no conocen a Jesús. Tenemos iglesia hablando de Dios, pero que no han conocido a Dios, porque no se han relacionado con la palabra. Cuando la palabra dice, Jesucristo mismo dice, escudriñen la escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí, porque en ellas tienen vida eterna. Escudriñen las escrituras. Entonces, si yo no escudriño las escrituras, yo no conozco a Jesús. Si yo no escudriño la palabra, yo no conozco a Jesús. Y yo no puedo hablar de alguien a quien yo no conozco. Yo no puedo hablar de la verdadera esperanza si no conozco la verdadera esperanza. Yo no puedo hablar del verdadero amor si no conozco el verdadero amor, que es Cristo Jesús. Entonces, para yo predicar a Jesús, tengo que conocer a Jesús. ¿Y cómo lo conozco? Mediante la palabra. Luego de conocerlo, tengo que vivirlo, vivirlo. Porque yo no puedo predicar algo que no vivo. Porque si predico algo que no vivo, como comentaban por ahí, nosotros somos cartas abiertas. Y la gente va a observar en mí que lo que yo hablo no va de la mano con lo que yo hago. Para que el testimonio de la iglesia y de lo que nosotros hagamos cobre sentido y tenga mayor peso en la vida del hombre, yo necesito, luego de estudiar y creer la palabra, vivirla. Luego de estudiar y creer la palabra, vivirla. E inclusive, cuando la empezamos a vivir, ya estamos predicando. Cuando la empezamos a vivir, ya estamos evangelizando. Cuando la empezamos a vivir, ya estamos marcando la vida de aquellos que nos están viendo, porque somos distintos. Así que estudiarla, creerla y vivirla, porque cuando empiezo a vivirla, el mensaje simplemente comienza a hablarse solo. Comienza a hablarse solo. Comienzo a instruir a la gente solo, porque soy un testimonio del Evangelio de Cristo. Ahora bien, ¿qué yo hago antes de evangelizar? No solamente estudio la palabra, sino que debo también entrar en periodos de oración para que el Espíritu mismo sea quien nos acompañe en medio de cada acción que vayamos a realizar, por simple que sea. Y también tenemos que organizar el contenido que queremos proyectar. Y esto es bien importante y más adelante vamos a hablar de ello. Tengo que organizar el contenido de lo que yo voy a llevar. ¿Por qué yo necesito estudiar la palabra y por qué yo necesito orar para depender del Espíritu? Sencillo, porque en el Evangelio la persona se va a ver involucrada con la iglesia, se va a ver involucrada con Dios, nos vamos a ver involucrados con Dios, nos vamos a ver involucrados con las personas que están perdidas
Pero como estamos entrando en un mundo en el que las personas están perdidas y viven en tinieblas, pues también nos vamos a entonces enfrentar al reino de las tinieblas. O sea, no es que solamente yo voy a predicar la palabra, no es que solamente yo le voy a hablar a mi amigo de la palabra, es que cuando yo hablo la palabra me relaciono con Dios, me relaciono con el amigo que vive en desesperanza, pero también me relaciono con el mundo que lo hace vivir en desesperanza. También me relaciono con esta lucha que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con ese mundo nosotros estamos luchando cuando decidimos cumplir con la misión del evangelio. Por lo tanto, para cumplir con esa misión, yo tengo que vivir una vida devocional en la presencia de Dios, donde mis disciplinas espirituales tienen que estar fortalecidas. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo mismo sea el que pueda acompañarnos y hacer la obra. Porque la acción depende de nosotros. Llevar a cabo un evangelismo depende de nosotros. Pero la cosecha no depende de nosotros. No, el que convence de pecado no soy yo. El que convence de justicia no soy yo. El que convence de juicio a los hombres no soy yo. El que hace que los hombres vengan al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo quiero ser efectivo, yo necesito al Espíritu Santo. Necesito la palabra y necesito al Espíritu. Necesito la palabra y necesito al Espíritu. Necesito la palabra y necesito al Espíritu. Ambas partes son igual de importantes a la hora de nosotros practicar el evangelismo. Adelantando, existen dos tipos de evangelismo generales en los que podemos englobar cada una de las técnicas que podamos utilizar. Estos evangelismos son el evangelismo individual, el evangelismo persona a persona y el evangelismo grupal. Para cada uno de ellos nos podemos preparar tal vez de una forma distinta, Ahora bien, ¿cómo yo soy efectivo a la hora de hacer evangelismo? ¿Cómo yo soy efectivo a la hora de hacer evangelismo? Clave. Primeramente tenemos que conocer la palabra y tenemos que estar acompañados del Espíritu. Estos dos no se pueden separar. El Espíritu y la palabra no se pueden separar. Nosotros necesitamos al Espíritu y nosotros necesitamos la palabra. Ahora bien, a la hora de evangelizar, yo soy efectivo cuando, número uno, practico el ABCD del Evangelio. El ABCD del Evangelio. A, yo tengo que ser auténtico. Yo tengo que ser genuino cuando estoy hablando con las personas. Yo tengo que ser transparente cuando estoy hablando con las personas. Que las personas puedan sentir paz y confianza cuando están hablando conmigo. Tengo que ser auténtico. Número dos, yo tengo que ser breve. Yo tengo que entender que cuando yo voy a evangelizar en primera instancia, cuando yo voy a llevar el mensaje en primera instancia, las personas tal vez no me van a responder de la mejor manera posible. Tal vez no van a estar tan receptivos al mensaje que yo quiero llevar. Por lo tanto, yo tengo que llevar un mensaje efectivo, pero breve. A, auténtico. B, breve. C, cristocéntrico. Yo no voy a hablar de entidades religiosas. Yo no voy a hablar de movimientos religiosos. Yo no voy a hablar de denominaciones. Yo voy a hablar de Cristo. Y cuando yo hablo de Cristo, yo soy efectivo, auténtico, breve, cristocéntrico y dinámico. Depende de la población que nosotros queramos impactar. Entonces nosotros necesitamos identificar cuál es la forma más dinámica para el mismo. Es decir, yo no puedo utilizar las mismas estrategias para evangelizar a un niño que para evangelizar a un joven. Yo no puedo utilizar las mismas estrategias para evangelizar a un joven que para evangelizar a un adulto. ¿Por qué? Porque los intereses cambian.
Y exactamente como escriben el grupo de enfoque, a la hora de yo ser dinámico, yo tengo que tomar en cuenta ese grupo al que yo voy a impactar, al que yo voy entonces a llevar el evangelio de Cristo. Así que, además de ser, tengo que comenzar a organizar ideas. Tengo que tener una organización de ideas. Además de organizar ideas, yo tengo que tener metas que sean reales. O sea, yo tengo que ser consciente del lugar en el que yo voy a estar y cómo ser más efectivo en ese lugar. Yo tengo que tener un target, es decir, yo tengo que tener un blanco, un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero llevar? ¿A dónde quiero llegar? Y yo tengo que tener diversas herramientas, todas, sin desligarlas de la palabra de Dios. La herramienta principal es la palabra. Todas las herramientas que nos permita la palabra, nosotros las vamos a utilizar. Cuando yo organizo ideas, ¿qué yo hago? Bueno, pues al organizar ideas, yo tengo que plantearme la primera pregunta: ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos hacer un evangelismo individual o queremos hacer un evangelismo grupal? Partiendo desde ese punto. ¿Cuál tipo de evangelismo yo quiero hacer? ¿Qué yo quiero hacer? Quiero que el evangelismo individual sea dirigido a los niños, que sea dirigido a la familia completa, que sea dirigido a los jóvenes. ¿Qué queremos hacer? Número 2, la segunda pregunta: ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el fin de yo evangelizar en esta comunidad? ¿Cuál es el fin de yo evangelizar a esta familia? ¿Cuál es el fin de yo evangelizar a este individuo? Además de que sus vidas puedan ser añadidas al cuerpo de Cristo. Y número 3, ¿a quién le vamos a hablar? ¿Qué queremos hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y a quién le voy a hablar? ¿A qué tipo de población? Organización de ideas. Número 2, tengo que establecer metas reales. Dentro de las metas reales, yo tengo que tener en cuenta cuántas personas yo voy a impactar. Porque por muchas cosas, entre ellas, cuando yo voy a realizar un evangelismo, normalmente nosotros logramos conseguir por donaciones o porque lo podemos realizar nosotros o porque la iglesia lo va a aportar a algún tipo de material para impactar niños o para impactar adultos. Pero, por ejemplo, si yo voy a utilizar dentro del evangelismo para niños, regalar dulces o regalar helados, yo tengo que ser consciente de para cuántas personas yo tengo helado, para cuántas personas yo tengo dulce, porque si yo tengo dulces para 50 niños, yo tengo que identificar un lugar en el que yo vaya a impactar 50 niños. No puedo sobrepasar el límite de lo que yo tengo, porque si no las personas se van defraudados, los niños precisamente, se van defraudados porque tal vez a ellos no le dimos dulce, porque tal vez a ellos no le pudimos dar un mantecado, un helado, para que pudieran refrescarse. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta cuántas personas yo voy a impactar. Para tener en cuenta las personas que voy a impactar, debo identificar la comunidad. Ok, no sé, ¿verdad? ¿Qué nombre tienen las calles, los barrios, los lugares en los que ustedes viven? Yo vivo en el barrio Batelles de Mayagüez. Pues si yo quiero impactar el barrio Batelles, yo tengo que identificar cuántas personas viven en el barrio Batelles. Y luego de contabilizar la cantidad de personas, pues yo voy a establecer un plan. Pero el plan que yo establezco tiene que llevar consigo en cuenta algo muy importante, que es la retención de la persona. Y es aquí donde entra lo que nosotros conocemos como el discipulado. Discipulado. Esa palabra nunca la iglesia la debe olvidar. Nunca la iglesia la debe olvidar, porque el plan de discipulado incluye un seguimiento. Un seguimiento. ¿De qué me sirve a mí impactar una comunidad masivamente con muchas personas y a muchas personas una vez al año si no le doy continuidad al trabajo de la obra del evangelio en esa comunidad?
de cuán efectivo soy si hago una actividad simplemente porque luzca bonita, porque luzca con mucha gente, porque llame la atención, pero luego de esa actividad yo no le doy un seguimiento a las personas que fueron impactadas. Aquí es donde entra el plan de discipulado. Y con el plan de discipulado nosotros somos intencionales. Nosotros tenemos un genuino deseo de que las vidas puedan correr a los pies de Cristo. Y ellos van a notar nuestro genuino deseo cuando nosotros somos consistentes en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros somos constantes en lo que estamos haciendo. Ok, luego de tener metas reales, número 1, organización de ideas, qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, a quién vamos a impactar. Metas reales, cuántas personas son las que vamos a impactar, qué comunidad es a la que queremos llegar y cuál es el plan de discipulado que vamos a desarrollar. Número 3, el target, el blanco. Aquí entramos nuevamente a quiénes vamos a llegar. Dentro de esas personas tenemos que identificar la edad de las personas, tenemos que identificar qué tipo de educación tienen las personas, tenemos que identificar cuán accesibles pueda ser el lugar al que vamos a identificar y tenemos que identificar cuál es el pensamiento de la persona, cuáles son las costumbres que anteceden a lo que nosotros vamos a hablar, qué tipo de comunidad, qué tipo de creencias tiene la comunidad para yo poder impactarlo de la mejor forma posible. Y número 4, ya entrando en algo un poquito más dinámico, herramientas. ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar para predicar dejándonos llevar principalmente de la palabra de Dios? ¿Qué me pueden decir? Pueden hablar en confianza, pueden escribir. No tengo problemas con que lo hagan. Así que, ¿qué herramientas usted utiliza para evangelizar? ¿Qué tipo de materiales, qué tipo de herramientas podemos utilizar? Muy bien, carteles, excelente. ¿Quién más? Podemos utilizar carteles. Pueden hablar. Están tímidos, pero está bien, yo los entiendo. Uno de los materiales que podemos usar pueden ser tratados. ¿Tratados? Como dijeron, también podemos usar carteles. A veces hay evangelizaciones que se hacen en las calles que usan micrófono, nos ponemos a cantar, nos ponemos a orar y todo eso. Excelente, excelente. Ok, como bien dijeron, podemos utilizar carteles, podemos utilizar tratados, podemos utilizar el micrófono, cántico, podemos utilizar la música, podemos utilizar los dramas, el arte, situaciones más inocentes, pero sobre todas las cosas, nosotros tocamos el tema entonces de lo que es la creatividad. Dentro de cada una de estas, con los carteles tenemos que ser creativos, con los dramas tenemos que ser creativos, con el arte tenemos que ser creativos, con las manualidades, con las plataformas sociales, inclusive con Facebook, con Instagram. Tenemos que ser creativos a la hora de diseñar un contenido con el fin de impactar una vida. Y todo esto lo hacemos teniendo en cuenta todo lo antes mencionado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto al que quiero llegar? ¿A quién yo quiero impactar? Pues según la persona a la que yo quiero impactar, yo entonces voy a ser creativo. Excelente. Todo lo que hacemos en el Evangelio lo hacemos por amor. Dentro de lo que es la creatividad, antes de ponerlo a ustedes a pensar y a trabajar algo, si pueden y tienen cerca un lápiz, papel, ya mismo vamos a realizar algo. Y si tienen objetos cerca, también vamos a utilizar algo. Ok. A la hora de ser creativos, ¿qué hacemos nosotros? Por lo menos les voy a contar una de las mejores experiencias que hemos tenido en Puerto Rico. No sé si ustedes saben, pero para el año 2018, Puerto Rico sufre una crisis gubernamental
2019. Puerto Rico sufre una crisis gubernamental y dentro de esta crisis el pueblo está angustiado y exige la renuncia de quien fuese para ese tiempo nuestro gobernante, el señor Ricardo Rosselló. Ok,